Cuando un ejército moviliza sus fuerzas, sus miembros lo hacen con el convencimiento de que todos los detalles están previstos para enfrentarse a todo tipo de contingencias. Bueno, puede que todos, no. Bueno, a algunas de ellas. Bueno, solo a unas pocas, a ninguna. En ese caso, la batalla está perdida. La preparación es fundamental en cualquier situación, pero sobre todo ante un posible conflicto bélico, y debe partir de sesudos estudios de despliegue sobre el terreno y la organización de las fuerzas, lo cual no es óbice para que suceda lo imprevisto, lo que puede dar al traste con todo lo que se había planeado, que todo se derrumbe como una frágil estructura de madera carcomida por las termitas. Sin embargo, aquellos conflictos cuyas operaciones se plantean sin tener nada en cuenta, ni despliegue, ni retiradas, ni aprovisionamiento, ni preparación de las tropas, puede llegar a convertirse en un episodio de terror para los contendientes que lo sufren, expuestos a todas las barbaridades inimaginables, unas frutos del enemigo y otras de los supuestos amigos. Hoy traemos algunas de estas historias que, dentro de la tragedia que es cualquier conflagración armada, nos harán encontrar en ellas ese punto de tragicomedia que es en sí misma la vida en general. Pues vamos a comenzar con una muy curiosa, que es los proyectiles de queso en 1865. Durante una batalla naval entre Uruguay y Brasil en este año, en 1865, un barco uruguayo se quedó sin munición de cañón y recurrió nada más y nada menos que a balas de cañón de queso rancio. ¿Funcionó? Bueno, pues en los días de navegación, antiguamente, hace muchos años, las balas de cañón de hierro se dispararon desde las naves hasta los cascos, que eran de madera. Por tanto, el daño era consistente. La forma esférica, en este caso del queso Edam, inspiró al comodoro John H. Koch de la Armada de Montevideo, en Uruguay, a usar este queso como balas de cañón reales, cuando pues en mitad de la batalla se le agotaron las municiones, mientras se batían la fuerza del almirante William Brown desde los Buenos Aires en 1841. El Edam era un queso como firme, como una roca, y el primer teniente pues dijo que incluso había roto el cuchillo de trinchar al intentar cortarlo. Pues por esto que decidieron usarlo como proyectiles. Lo cargaron y dispararon. Bien, un queso hizo astillas peligrosas al golpear el mástil principal. Otro Edam atravesó un barco y mató a 2 hombres antes de fragmentarse, y varios otros destrozaron las velas. Y hemos traído este capítulo, sea cierto o no, lo hemos traído porque en el programa de televisión Cazadores de Mitos, que nuestro oyente conocerá, en 2009 y lo hicieron. Intentaron mostrar si un queso pues disparado con un cañón típico del siglo XVIII-XIX podría hacer un agujero a una vela. El Edam que usaron era más suave que este que ha comentado Emilio, del capitán que le partía el cuchillo. Y simplemente pues rebotó en la vela, lo que causó daños. Después un Gouda ahumado, duro, fuerte, un Gouda con cuerpo y fundamento, se fragmentó al salir del cañón. Entonces, bueno, salió en forma fragmentada. Después también probaron un queso de cabra español duro, la garrocha, que agujereó la vela. Ahí estamos los españoles con armas poderosas, sí señor. Consistente. Ahí estamos. Su éxito se atribuyó a una combinación de firmeza y flexibilidad. Es posible que el Edam en el barco de Koch fuera capaz de causar los estragos que se narran. Era la conclusión que llegan, que sí, que efectivamente un queso bien durito y fuerte, disparado, puede hacer mucho daño.
mucha pupa. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook y en la red X. Mantente conectado con nosotros en todas nuestras plataformas para no perderte ningún episodio de Que vuelen alto los dados. No esperes, coge tu teléfono y dale a seguirnos en las redes. ¿Información? Verá, señorita, quiero seguir a los chiquitos estos de Que vuelen alto los dados y dicen que es con el teléfono, pero no atino. ¿Que si tengo un smartphone? No, señorita, yo lo que tengo es un Twingo. Ah, ¿que qué teléfono tengo? Pues uno normal, con su ruleteta, con números, se mete el dedo y se marca. Es de color beige, por si le sirve como dato. Señorita, ¿se está usted riendo? ¿Cómo que mi teléfono no vale? Pero si lleva 50 años conmigo. Ah, que es por eso. No esperes más, síguenos en Instagram, Facebook y en la red X. Que vuelen alto los dados. Bien, pues pasamos al siguiente. Una carga de caballería contra una flota. Año 1795. Bien, estamos hablando de un enfrentamiento entre las tropas de caballería francesas y una flota holandesa. Entonces vamos a ir por partes y vamos a ver las dos versiones de la misma batalla. Bien, vamos a ver lo que dicen los franceses. La historia de los franceses es de un heroísmo salvaje y una brillantez inigualable. Bajo el mando del general Jan-Willem de Winter, los franceses marcharon hacia Der Helder esperando atrapar a la flota holandesa anclada. Como era de esperar, encontraron una gran cantidad de buques de guerra holandeses anclados, pero que fueron sacados del puerto, muy probablemente para evitar que fueran capturados por los franceses que se acercaban. Sin embargo, las aguas poco profundas del Zuiderzee, debe ser pronunciarse así, lo siento por mi holandés, que lo tengo muy perfecto. La pronunciación es perfecta, vamos. Sí, correcto, continuamos. Pues eso, las aguas poco profundas de este sitio de nombre sin par se habían congelado en las duras temperaturas invernales, dejando una posible apertura para un asalto directo a los barcos vulnerables. Es decir, que se podía llegar a través del hielo a la flota con caballos. Bien. Decidido a desafiar el hielo, el general de Winter ordenó a su caballería que montara. Según ellos, envolvieron los cascos de sus caballos en una tela para amortiguar el sonido de su aproximación y se prepararon para cargar hacia lo desconocido. Es decir, los franceses siguen describiendo una epopeya que bueno, en fin. Es así que decenas de húsares vuelan sobre las aguas heladas del Mar del Norte. El hielo crujió y gimió, pero se mantuvo bajo la feroz carga. Ahora había todo un batallón de valientes franceses tronando sobre el hielo en una carga digna de la ficción. Bien. Aturdida por el brillo y la valentía de las tropas que se aproximaban, la armada holandesa se rindió donde estaba asentada, quedó varada en el hielo y no disparó ni un solo tiro. Los barcos son capturados y pocos meses después los holandeses capitulan y se ven obligados a ceder territorio a los franceses. Fue una victoria gloriosa. Insisto, versión francesa.
Bueno, aquí cabe un aplauso al final, gloriosa. Lo hemos conseguido. Bueno, vamos a ver qué dicen los holandeses, porque tienen un punto de vista algo diferente. En lugar de una valiente carga a través del hielo, los holandeses afirman que hubo negociaciones racionales que se llevan a cabo pues, para obtener un resultado para los dos que sea bueno. En cambio, los holandeses recibieron órdenes el 21 de enero de no ofrecer resistencia a los franceses que se acercaban. Los holandeses sabían que su flota era vulnerable y que era incapaz de escapar del hielo que los rodeaba. Pues entonces, en lugar de arriesgarse a perder la flota, dicen, bueno, pues la vamos a entregar y al final de la guerra, pues que nos la devuelvan, porque esto en las guerras pues siempre pasa lo mismo, te llevas cosas, pero luego al final hay cambalaches. Y bueno, pues al final, si nos hunden los barcos, los perdemos, si se nos quedan ya nos los devolverán. Según los holandeses, pues no hubo carga de caballería. Los oficiales se reunieron, negociaron y la transferencia pacífica de los barcos para que quedaran del bando francés. Una carta escrita por el general Laur de 1846 parece respaldar esta afirmación holandesa. A pesar de estar también catalogado como el líder de la famosa carga francesa a través del hielo, no habla ni de lucha ni de gloria. Él escribió: partí inmediatamente con una compañía de tirailleurs en carromatos y un escuadrón de caballería ligera. Antes de amanecer me había posicionado en las dunas. Cuando los barcos nos vieron, prepararon sus defensas. Envié algunos tirailleurs por delante y los seguí con el resto de mis fuerzas. La flota fue tomada. Los marineros nos recibieron de bon grâce a bordo. El hecho más importante que respalda la versión holandesa es que todos parecen estar de acuerdo que no hubo disparos en esta batalla. Si los franceses estuvieran cargando a través del hielo contra los barcos, los holandeses habrían abierto fuego. Laura afirma que los barcos los habían visto en la costa y prepararon defensas. No hay forma de que los franceses hagan una carga de caballería contra unos barcos sobre el hielo sin que un barco francés haga un solo disparo, rompa el hielo y caballos y jinetes por el agujero. O sea, es prácticamente imposible. Cualquier brecha en el agua los hubiera hundido a todos. ¿Qué nos queda de esta grandeza francesa y el legado de esta batalla? La historia es muy bonita. Es tan bonita que está bien contarla. Pero ¿con qué frecuencia se puede decir que una división de caballería captura una flota en el mar con poca resistencia? La historia es maravillosa. Este es un ejemplo de lo que se escribe en la propaganda para embellecer cuentos de gloria. Es cierto, los franceses capturaron una flota holandesa que estaba fondeado. Es algo que debería celebrarse. Sin embargo, es mucho más probable que los holandeses renunciaran voluntariamente a los barcos. A pesar de la gran victoria militar que retratan los franceses, como los holandeses decían, devolvieron los 14 barcos en mayo de 1795 en el Tratado de La Haya. El posterior regreso de los barcos a manos holandesas justificó su decisión de retirarse y no arriesgar los costosos activos de la marina en una batalla en ese día. Vamos con la siguiente, Emilio. Batalla naval de Tsushima, año 1904. Malinka,
La guerra ruso-japonesa del 8 de febrero de 1904 al 5 de septiembre de 1905 fue un conflicto surgido por las ambiciones imperialistas rivales del Imperio ruso y del Imperio del Japón en Manchuria y Corea. Los principales escenarios del conflicto fueron los mares de Corea y Japón y el Mar Amarillo. ¿Cuál es el porqué de esta batalla? Bien, los rusos buscaban un puerto de aguas cálidas, es decir, que no se congelaran en invierno. El concepto cálido para un ruso ya sabéis que no tiene nada que ver con el concepto cálido nuestro. De aquí más tirando para los trópicos de Cáncer y de Capricornio. Bien. Como digo, los rusos buscaban un puerto de aguas cálidas en el Océano Pacífico para el uso de su armada y para comercio marítimo. El puerto de Vladivostok solo podía funcionar durante el verano, pero Port Arthur, que estaba en China, sería capaz de mantenerse funcionando todo el año. ¿Cuándo sucedió esta batalla? Bueno, pues la batalla de Tsushima fue un importante combate naval librado entre Rusia y Japón los días 27 y 28 de mayo de 1905, enmarcado dentro de la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905. Fue la única batalla naval decisiva de la historia en la que intervinieron flotas compuestas por acorazados modernos y la primera batalla naval en la que tuvo un papel crítico el uso de la radiocomunicación. Esta batalla ha sido calificada como el último suspiro de una vieja era, porque por última vez en la guerra naval los navíos de línea de una flota derrotada se rindieron en alta mar. Bien, ¿y dónde sucedió esta batalla? Bien, pues la batalla tuvo lugar en el estrecho de Tsushima, que separa la península de Corea del Sur del archipiélago japonés. En ella, la flota japonesa, dirigida por el almirante Togo, va a decir el apellido en mi japonés madrileño. Venga, dilo, que te estamos esperando. Togo Heihachiro, Toro, Ojoa. Ya estamos, ya nos hemos atacado. Como fácil que el almirante japonés en este caso se llamaba Togo Heihachiro. Y el almirante ruso, por su lado, Zinoviev este ya más complicado. Zinoviev Rozhesvensky. Sí. Pues estos eran los dos almirantes. Vamos a dejarlo en Rozhesvensky y en Togo. Sí, yo creo que sí. Armamento. Antes de la guerra ruso-japonesa, los países más ricos habían construido flotas de acorazados con baterías de cañones de calibres mixtos que iban de 150 milímetros a 305, unos pedazos de cañones grandes. Con la creencia de que estos buques librarían combates a corta distancia en acciones decisivas de la flota. Esa era la táctica. Y comenzamos con el viaje. El zar Nicolás II, de nombre normalito, y su gobierno pues no sabían absolutamente nada de lo que era Japón, país al que consideraban poco menos que un atajo de salvajes primitivos. Bien, la flota del Báltico estaba compuesta por unidades que jamás habían abandonado este mar Báltico para aventurarse en aguas mucho más peligrosas. Esto veremos que luego trae sus consecuencias. Estamos hablando del mar Báltico,
bien, entre ahí Suecia, Noruega, Estonia, que se quieren trasladar a Japón. Bien, pues su dotación además estaba mal entrenada y peor comandada. Ya de por sí era muy complicado que aquella misión pudiese llegar a buen puerto, ya que suponía recorrer casi 20.000 millas con una flota heterogénea formada por acorazados, por cruceros, buques auxiliares de diferentes calados y condición e incluso barcos blancos, que esto de barcos blancos eran simplemente viejos buques que nada aportaban a la capacidad de combate, sino simplemente que eran barcos que sumaban a la flota para contribuir a repartir el fuego de la artillería japonesa entre más blancos. O sea, imaginaos la capacidad estratégica de aquellos tiempos. Sí, yo me estoy imaginando el que va en el barco blanco. Dice, ¿me darán? ¿No me darán? Claro. Tú súbete. ¿Pero para qué? Tú sube. Pues aquí no hay ni cañones ni nada. No. Si es para hacer bulto. Ostras. Como te Yo por lo menos llevaría la comida o el agua, ¿no? O llegaré de eso tanque sí, de agua. Cuando llegues a enfrentarte con los japoneses, que les tiras las raspas de pescado. Bueno, pues zarpó de San Petersburgo al mando del almirante Zinovy Rogozheskin, conocido como, bueno, perro loco por su agresividad. Yo creo que aquí es más sencillo. Y pues rumbo a las costas del mar de Japón. Una parte de la flota navegaría cruzando el canal de Suez y la otra circunnavegaría África para reunirse en Madagascar a la salida del Mar Rojo y Saigón. Y aquí un paréntesis, porque es que el recorrido de la flota, o sea, sales del mar Báltico y te dice, sales el 15 de octubre. El 3 de noviembre vas por España. Es que tela, ¿eh? O sea, de verdad. Echarle un vistazo al mapa, porque tiene tela el viajecito. O sea, es que bajarse toda la costa de Europa, bordear toda la península ibérica, cruzar todo el Mediterráneo, meterse en el canal de Suez, salir al Pacífico y luego ahí ya me juntaré por Madagascar con los otros que vienen bordeando todo África. O sea, 7 meses. Bueno, 7 meses. Y luego ya vete a Japón. Y luego vete a Japón. Claro. O sea, a combatir. O sea, madre mía, por Dios. Harto de millas de navegar, te vas a Japón a dar tiro. Te miras el mapa y te da una pereza y dices, no, sí, todo eso, madre mía, por Dios, 7 meses navegando, luego habría que hacer el de vuelta otra vez para casa, digo yo. Madre, por favor. Bueno. Fin. El desastre comenzó por la tarde del 21 de octubre, cuando el capitán de la nave de suministro, Kamchatka, que esta es conocida porque en el tablero del RIS siempre aparece Kamchatka a la derecha, y sabemos que está ahí. Entonces, para los que jugáis al RIS, ya sabéis dónde estamos, ¿no? Que era la última de la línea rusa. Esta nave creyó que un barco sueco que estaba de paso era en realidad una torpedera japonesa. Pues entre la niebla de la mañana, uno de los vigías rusos observó en el horizonte un grupo de embarcaciones, hasta 48 buques de pequeño tamaño, y dio la alarma. El almirante Rostovsky, perro loco, y sus oficiales decidieron que se trataba de torpedera japonesa. Y dice, sí, está clarísimo. Sí, ¿tú qué opinas, Olaf? O Iván, sí, torpederas japonesas, está clarísimo. Esto vamos, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Miraron para allá y dijeron, está claro. Entonces, ¿qué hicieron? Pues nada, muy sencillo. Una lluvia de proyectiles cae sobre el desprevenido enemigo, que resulta ser una pacífica flota pesquera. Estaban allí los hombres faenando y de repente empiezan a caer un montón de proyectiles encima. Bueno, esto parece que la tragedia es más que la tragedia, pero bueno. Solo la pésima puntería de la marina rusa, una de sus más gloriosas tradiciones, evitó el desastre. Señalemos que uno de los cruceros de batalla, Oriol, disparó 500 disparos, 500, sin acertar ni uno solo de ellos. O sea, estaban disparando contra vascos pesqueros, tiras 500 y no le das a nada.
ni a los peces le debieron de dar. Yo ahí me preocuparía bastante. La batalla se salda con un barco hundido y el crucero ruso Aurora resultó gravemente dañado. Y estaréis preguntando, ¿pero eran barcos pesqueros? Sí, efectivamente, eran barcos pesqueros. ¿Los pesqueros respondieron al fuego? No, el propio fuego de sus camaradas, fuego amigo. En el fragor del combate, los rusos se cañonearon entre sí, se disparaban entre ellos, resultando además dañado varios navíos al chocar entre ellos en medio de la niebla. Una potente armada rusa contra unos barcos de pesca que estarían los hombres ahí diciendo, ¿y estos qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Son fuegos artificiales? ¿Por qué no les dieron? Se chocan, pero joder, que estos muchachos que estarán haciendo, ¿no? Pobrecillos, lo mismo hasta fueron a auxiliarles y todo. A la mañana siguiente, en medio de una espesa nieve, bajo un ambiente de histeria colectiva, estaban un poco nerviosos, aparecen de nuevo los barcos fantasmas japoneses. Y en esta ocasión eran ingleses. Bien, sucede lo mismo, les disparan y el incidente provocó la ira del gobierno británico y la burla internacional contra las tropas rusas. Una apresurada negociación impidió que se declarara la guerra entre Rusia y Gran Bretaña. El zar como que se pidió disculpas y perdón y de todo porque lo que no quería era enfrentarse a Gran Bretaña. Entonces, bueno, aparte de una generosa indemnización a las familias de las víctimas y la prohibición de usar los puertos controlados por los británicos para reabastecerse, les dijeron, no os queremos ni ver. O sea, y los otros con el rabo entre las piernas. El editorial del Times era muy mordaz. Decía: es casi inconcebible que estos hombres autoproclamados marineros, sin embargo asustados como estaban, pudiesen estar 20 minutos bombardeando una flota de barcos pesqueros sin haber descubierto la naturaleza de su objetivo. Muy flemático. Unas figuras. Yo digo que si no habría algo aquí, no se cuenta todo. Algo del vodka tenía que estar por ahí circulando, no sé yo. Pues seguramente en fin, la ración de vodka que dieron de más, no sé. Pero no ha acabado todo. Cuando atraviesan las costas de Marruecos, uno de los barcos rusos se enredó en un cable y su capitán ordenó que lo cortasen sin mayor miramiento. Se trataba nada más y nada menos que del conducto submarino de comunicación que conectaba Tánger con Europa, que quedó momentáneamente interrumpida gracias a la pericia rusa. Es decir, que esta gente lleva sembrando el mar de trastabillazos. La escena es: capitán, que hemos encontrado esto por aquí. Que se ha enganchado algo en el ancla. Córtalo. Pero que parece metálico. Tú córtalo, tira. No digas nada. Pero insistimos, aquí no acaba todo. Próximos ya, subjetivo. Pues los rusos deciden realizar unas prácticas de tiro previas al combate. No, si hubieran tenido bastante con la lluvia de petardos a los pesqueros. Pero escucha, si ya estaba demostrado que eran muy malos. Sí, eso quedó demostrado ya, sí. Bueno, pues debe ser que dije, bueno, ejercicio de puntería o algo así. Pues bueno, estaba claro que necesitaban una práctica de tiro. Pues bien, se proceden a colocar a los blancos detrás de otros buques que los arrastran. Es decir, ellos mismos se colocan y los artilleros de la flota descargan sus piezas de artillería una y otra vez. O sea, imaginaos esta flota con lo que ya llevaban, ellos mismos se montan una película que ellos mismos se montan sus propios blancos a los que arrastran y los tienen que sacudir.
Yo Muy bien, creo que esto se irías, perdón, yo creo que irías más seguro en el barco que arrastran que en el barco que va adelante o al radiador. Yo me montaba en Pues el barco efectivamente esto se convirtió en un auténtico infierno. Claro, esta gente cuando dispara ya hemos visto, ¿no? Los precedentes. Pues sí, cuando se para el humo de los cañones y por fin se pueden apreciar, pues que hay varios buques hundidos. Lástima que no acertasen a ningún blanco y solo a varios de los buques que los arrastraban. O sea, es decir, por lo menos ya le daban a algo. Pues el mismo. Que no solo no dieron en los blancos, sino que dieron a sus propios buques. Pues os he dicho que la idea inicial, en fin. Pero bueno, no queda ahí toda la cosa. Deciden realizar un ejercicio de prácticas con torpedos. Los torpedos como que no los habían probado también. El resultado no deja de ser menos espectacular, porque de los 7 torpedos lanzados, uno se atascó, 2 viraron 90 grados en dirección al puerto, Ostras. unos 90 grados hacia estribor, 2 mantuvieron un rumbo estable, pero fallaron. ¡Qué sorpresa! Fallaron el blanco y el último describió círculos erráticos aterrorizando a toda la flota. Decía, con semejante tropa, ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Dando vueltas ahí el torpedo. Ay, Dios mío, qué bien hay. Ay. Bueno, pues por fin vamos a llegar a la batalla. A ver, si hay que cruzar apuestas a ojos cerrados, yo apostaría por los pesqueros japoneses. O sea, un niño con un bote de remos del Retiro les arrasa. Bueno, pues llegan a las aguas del mar del Japón, encontrándose con la flota japonesa del almirante Togo en el estrecho de Tsushima, donde hemos hablado, que está entre Corea y Japón. Los japoneses salen aquí al encuentro de la flota rusa antes de que ésta consiguiera unirse a la flota del Pacífico, sitiada por ellos en Vladivostok, que eran las 2 flotas que se iban a encontrar, que es lo que habíamos comentado antes, entablando una batalla que durará 3 días. La flota rusa fue avistado por un detalle que a todos se nos puede pasar, y es un detalle sin ninguna importancia y que cualquiera en su lugar nos pasaría. Llevaban 2 buques hospital rezagados que navegaban con todas sus luces encendidas, siendo avistados por un crucero de la flota japonesa. Pero, ¿qué esperábamos? Estos deben ser rusos. Dice, muchachos, aquello que viene por allí, ¿qué es? Debe ser una fiesta. Bueno, los japoneses eran inferiores en potencia de fuego a los rusos. Los pesqueros también eran inferiores en potencia de fuego a los rusos. Los pesqueros, eso es lo mismo. Da igual. Pero estaban mucho mejor entrenados. Esto tampoco es un dato significativo. O sea, si no hace falta que te entrenes tumbado en una hamaca. Hasta con los ojos cerrados. Eran mejores que los artilleros rusos. Tenían artilleros superiores y por ello empezaron a disparar y machacaron a los rusos por una frecuencia muy superior. Además de esto, los japoneses, con un poquito de mala baba, usaron una combinación de explosivos llamada melinita, que fue diseñada para estallar al contacto y arrasar la superestructura de las naves. Además, los materiales de las naves rusas eran más fragmentables e inflamables que la de los japoneses, por lo que el daño fue mayor. O sea, que lo tenían todo. Y es que, ¿para qué salís?
Debido al largo viaje de la flota rusa a través de las aguas tropicales y a la falta de carenado, los fondos de sus buques de guerra estaban cubiertos con incrustaciones de fauna y flora marina. Tenían allí mejillones de todo tipo, lo que los hacía más pesados y reducía su velocidad, iban rozando más. Con respecto a los japoneses, si es que daba igual, si daba lo mismo, que hundirían a los rusos 2/3 partes de su flota. Poco me parece. ¿Cómo? Que me parece poco, ¿eh? Un auténtico tiro al blanco. Y para rematar, la preparación y la moral de las tropas rusas nada tenía que ver con la de las niponas, llegando a producirse sabotajes de los propios marinos rusos, sobre todo en los barcos blancos, para no llegar al combate. Total, sabían que tanto sus barcos como ellos eran carnaza, claro, lógico. O sea, te has montado en un barco que es el barco blanco, que no sé qué estás esperando, te va en mal sitio has montado. Bueno, pues después de todo esto, pues 4 acorazados a las órdenes del contraalmirante Nebogatov fueron obligados a entregarse al día siguiente. Su grupo consistía solamente en un acorazado moderno, el Oriol, junto al viejo acorazado Zar Nicolás I y 2 pequeños acorazados costeros, que no tenían ninguna oportunidad contra la flota japonesa. Los japoneses persiguieron a las naves rusas hasta la tarde del 28 de mayo. El pequeño acorazado costero almirante Usakov no se entregó y fue hundido por los cruceros japoneses. El crucero Dmitri luchó contra 6 cruceros enemigos y sobrevivió hasta el día siguiente, cuando fue echado a pique debido al daño sufrido. 3 cruceros, incluyendo el Aurora, escaparon a la base naval de Estados Unidos en Manila y fueron internados allí por los norteamericanos. El yate armado rápido Almaz y 2 destructores fueron las únicas embarcaciones que pudieron alcanzar Vladivostok. Un desastre. Por su parte, Japón solo tuvo que lamentar la pérdida de 3 botes torpederos. ¿Tantos? Le dieron a 3 botes torpederos. Me parece bien por los rusos. Iban mejorando Sí. Iban progresando con el tiempo. Bien. Sí. Perro Loco, que había sido alcanzado por meter en la cabeza, como digo, fue capturado por los japoneses finalmente. Aunque se les apañó para que durante el consejo de guerra que se celebró contra él, toda la culpa, qué raro, recayera sobre su segundo al mando, Nikolai Nebogatov. Otra tradición secular de la aristocracia rusa. Oye, eso es muy bueno, eso es lo mejor. Sí, por supuesto no iba a tener en la culpa de semejante chapuza de misión, pero bueno. Claro. Las consecuencias inmediatas de la batalla de Tsushima del 27 de mayo de 1905 fueron la aniquilación casi total de la armada rusa, la supremacía japonesa sobre Corea y Manchuria y la pérdida de Port Arthur, por supuesto, para los rusos. Qué desastre. Yo creo que va al zar ahí diciendo, qué desastre, Dios mío. Un desastre ruso. Qué desastre. Bueno, pues vamos a cambiar de los rusos a los norteamericanos. Terrícolas, querer conocer vuestra civilización, vuestra historia, si hacéis cosas buenas o malas para destruir tierra o salvarla. Hola, soy el catedrático Cachefeiro y les vengo a contar la historia de la humanidad. La primera civilización... Humano aburrido, ejecuten. Traer otro. Hola, ¿que vuelen alto los dados? ¿Eres Rafa? Verás, te hemos escuchado y nos gustaría que hablases con unos amigos para hablarles sobre temas de historia y... Sí, gente muy maja, no te preocupes, gente majísima, te van a encantar. Hola, soy Rafa, del podcast de historia Que vuelen alto los dados, en el que con detalle, pero de forma amena, te traigo episodios históricos que pueden sorprenderte. Te invito a escucharlos. Por cierto, Rafa, el seguro de vida lo tienes al corriente de pago, ¿verdad?
el USS William D. Porter. Estamos en el año 1942. El USS William D. Porter fue un destructor de la Armada de los Estados Unidos, perteneciente a la clase Fletcher, y estaba así nombrado en honor al comodoro William D. Porter, entre el siglo XIX, que era un oficial naval de la Unión en la Guerra Civil Americana, que comenzó su carrera en la Marina de Estados Unidos como guardamarina durante la Guerra Civil, como capitán de una cañonera. Yendo arriba y abajo del río Mississippi, se enfrentó a cañoneras confederadas y baterías de la costa sur, siendo el apodo del buque William D., aunque en realidad el barco se llama USS Essex, también para ponerme difícil. Vale, este hombre debió ir para arriba abajo allí por el Mississippi pegándole cañazos a todo el mundo, y lo debió hacer tan bien que le pusieron el nombre a este barco. Debió ser un fiera el comodoro William D. Porter. Bueno, pues el USS William D. Porter, el barco, partió de Orange poco después de ser comisionado en julio de 1942. Estamos en la Segunda Guerra Mundial. Pues el 12 de noviembre se le encomienda la primera misión: ubicarse en la desembocadura del río Potomac y aguardar instrucciones. En ese lugar estaba el USS Iowa, que embarcó al presidente Roosevelt bajo fuertes medidas de seguridad, lógicamente. El William D., el barco, que era así llamado coloquialmente, era el tercer destructor de escolta de un total de 3, más 2 portaaviones ligeros. A primera hora de ese día, zarpó la formación hacia su destino. Su misión era proporcionar cobertura antisubmarina para la escuadra que zarparía hacia África para las reuniones del Cairo y Teherán. Estamos en la Segunda Guerra Mundial y se están repartiendo el mundo las potencias que van a terminar ganando. La singladura del destructor en su primera misión empezó mal desde el principio, cuando el teniente comandante Wilfred Walter ordenó «atrás despacio» para sacar al mar su barco. Pero a alguien se le olvidó izar completamente el ancla, de manera que cuando comenzó a maniobrar marcha atrás, se quedó enganchada en un buque mercante que estaba atracado en paralelo junto a él, desgarrando parte de su casco y arrancándole barandas, botes salvavidas. Bueno, aquello se produjo un estruendo de madera rompiéndose. Claro, imagínate, si te das el barco para atrás, se pilla la cadena del ancla, se debe sonar. Sales andando con el freno echado, porque el freno tenía que estar aquí. He dicho que vamos a mijas y vamos a mijas. Solo hay que dejarlo enfriar. Tranquila, yo soluciono todo. Walter y sus oficiales se abalanzaron a la borda afectada y descubrieron que no era su nave, menos mal, lo que se estaba dañando. El capitán de nuestro barco miró su reloj y se dio cuenta de que se le hacía tarde para reunirse con el USS Iowa, así que se dirigió al buque mercante, que deberían estar flipando, y le dijo: vaya, lo siento. Debió decir algo así: nada, eso con un poquito unos clavos y una pintura ya está. Total, que con un lo siento salió a toda máquina de aquel puerto. El otro se quedó allí. El viaje continuó y otros hechos afectaron al Willy D. Poco después de que el convoy comenzara su viaje y mientras cruzaban una zona conocida por el número de barcos hundidos recientemente en el área del Mar de los Sargazos, una gran explosión sacudió las aguas y una enorme columna de agua llamó la atención de los vigías. Era evidente que un submarino enemigo rondaba por allí, estaba claro. Los alemanes tenían información privilegiada y seguro que les seguían, y es lo que pensaron, ¿verdad? Todos los barcos tocaron a zafarrancho de combate e iniciaron maniobras evasivas hasta que el Willy D., podríamos pensar que con una tímida voz,
dijo que el culpable no había sido ningún submarino. Una de sus cargas de profundidad se había soltado y caído al agua y no tenía el seguro puesto como hubiera debido, detonando a la profundidad regulada. ¿He sido yo?, diría Steve Urkel. El almirante Ernest King, al mando del convoy, tomó la radio y ordenó al capitán Walter que acabara con los despropósitos. Me imagino que le metió un chorreo. Ya acumulaba 2 errores graves. Había cargado un barco y se le cae una carga de profundidad. La cosa no podría ir peor. ¿O sí? Nunca menospreciemos la capacidad del ser humano para liarla. El viaje prosiguió y una borrasca afectó a la marcha de la formación americana. Entonces una ola barrió la cubierta del Willie Dee, llevándose a un hombre que no pudo ser rescatado. Los comentarios poco halagüeños cundían en los puentes de los buques vecinos. El US Porter creemos que empezaba a coger mala fama y acababa de empezar mal asunto. Pasada la tormenta, el Willie Dee tuvo un fallo en sus máquinas e hizo que la formación tuviera que ralentizar la velocidad para no quedar tan desprotegidos. El almirante Ernest King llamó al capitán Walter, yo creo que le llamó de todo, y le debió poner fino filipino. Bien, el 14 de noviembre, con el convoy navegando al este de las Bermudas, el capitán del Iowa ofreció a Roosevelt y a sus asistentes una demostración de las defensas antiaéreas del acorazado, quizás para distraer al presidente un poco, ¿no?, de los errores cometidos. Roosevelt, en su silla de ruedas, como recordaréis, pues ocupó un lugar adecuado en cubierta y el Iowa desencadenó una lluvia de fuego contra una serie de globos meteorológicos lanzados para que sirvieran de blanco. El capitán Walter y sus hombres, a 6.000 metros de distancia, contemplaban el espectáculo, ansiosos de una oportunidad por causar una buena impresión que los rehabilitase de tan mala imagen, pues eso, ganada un poquito a pulso, ¿no? Y vieron una oportunidad cuando algunos de esos globos escapados a la atención de los artilleros del USS Iowa fueron arrastrados por el viento pues hacia el Willie Dee. Comienza aquí lo que podría ser una mala idea. Mala idea. Nadie te ha dicho nada y a ti se te ocurre que vas a triunfar, ¿no? Bien. El capitán Walter pues ordena zafarrancho de combate y sus artilleros abrieron fuego contra los globos y con mucha certeza hicieron puntería en ellos. Bien, el capitán estaba eufórico, entonces pues el buque a su mando comenzaba a hacer las cosas bien y como estaba algo crecidito, debió decir aquello de sujétame cubata que verás ahora. Pues bien, al mismo tiempo ordenó al resto de la tripulación llevar a cabo un simulacro de ataque con torpedos. ¡Ostras! Como los rusos. Dispara. Vienen los torpedos. Bien. Al recibir la orden, los marineros Lawton Dawson y Tony Fazio comenzaron a simular un lanzamiento de 3 torpedos. La única diferencia entre un simulacro y un lanzamiento real consistía en que durante los simulacros, los marineros Dawson y Fazio retiraban antes de realizar fuego, claro, los detonadores de las cargas explosivas que expulsaban los torpedos de sus tubos. Así el torpedo permanecía por ende, en su tubo. Bien, para llevar a cabo un simulacro realista, los torpedistas necesitaban un blanco para hacer sus cálculos. Lo normal era utilizar para ello cualquier barco cercano. ¿Y cuál era el objetivo más cercano en este caso? Pues nada más y nada menos que el enorme USS Iowa de 45.000 toneladas. Y un presidente a bordo. Y un presidente de los Estados Unidos on board. Bien. Cuando Dawson y Fazio estuvieron listos, el oficial de cubierta ordenó fuego el 1 y los torpedistas dispararon el primer torpedo. Después de una pausa y para simular el tiempo que en un disparo real se hubiera invertido en comprobar el rumbo del torpedo, el oficial ordenó pues fuego el 2 y después de otra pausa ordenó fuego el 3. ¡Un movimiento sensual! ¡Sensual! ¡Un movimiento muy sexy! ¡Sexy! ¡Un movimiento muy sexy! ¡Sexy! Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba.
Pero esta vez se produjo un chapoteo y el torpedo verdaderamente salió disparado del tubo hacia las aguas, entre el asombro y el horror de los oficiales del puente. Es decir, que tú piensas que, bueno, estoy haciendo aquí un simulacro y de repente ves que el torpedo sale de verdad. Acababan de lanzar un torpedo, nada más y nada menos, contra el Iowa y el presidente Roosevelt a bordo. Bien, el puente del Willie D se convirtió en un torrente de órdenes y contraórdenes tratando de confirmar lo que todos temían que estaba ocurriendo, es decir, que estaba pasando lo que estaba pasando. Como mucho, pues el torpedo necesitaría unos 2 minutos para alcanzar su blanco. Madre. Pero un acorazado como el Iowa no iba a esquivarlo fácilmente. No había un segundo que perder. Total, que el capitán Walter ordena que se advierta al Iowa de inmediato. Como había, en este caso, órdenes estrictas de mantener silencio radio, un marinero tenía que emitir el mensaje. Desafortunadamente, debido a las prisas y la inexperiencia, pues el joven primero transmitió que había un torpedo en el agua alejándose del Iowa. Después, que cada vez el hombre más desesperado lo intentó otra vez, y en lugar de recomendar al Iowa que pusiera sus máquinas a todo atrás, se las arregló para señalar que el Willie D se había atascado en marcha atrás a toda máquina, sembrando ya más la inquietud en el Iowa. Yo me imagino al muchacho del telégrafo ahí, con toda la presión, y al final yo creo que salía hasta melodías y todo de lo que le daba allí, ya no sabía qué darle. Tipo teléfonos cacharrados, ¿no? Decir, dile que todo atrás, que le va un torpedo sí, marcha atrás. Dándole voces al otro. Que le digas, pero ¿qué le has dicho? No, yo no sé, mi capitán. Dale otro, ay, Dios mío, por Dios. Me está estresando. Bien, pues sin tiempo para intentarlo otra vez, el capitán ya decidió romper el silencio radio y radió torpedo al agua. El Lion caiga a estribor, emergencia, a estribor, Lion caiga a estribor, es decir, ya radió. Pero aproximadamente en ese mismo momento los vigías del acorazado divisaron el torpedo y ya dieron el aviso, torpedo por estribor, que no es un simulacro. Por tanto, el Iowa aceleró a toda máquina mientras su artillería abría fuego contra el torpedo. Walter y su tripulación ya solo podían esperar el desenlace. Y rezar mucho. Rezar y pues eso, Padre Nuestro y a ver qué sucede. Bien, en el acorazado sonaban las sirenas de alarma y los tripulantes corrían a su puesto de combate, como no de otra manera. Pronto la estela del torpedo fue visible desde el puente y el gran barco viró a estribor, escorando de forma tan pronunciada que la silla de rueda del presidente comenzó a deslizarse hacia la borda, amenazando con caerse al mar. Sus guardaespaldas tuvieron muchísimas dificultades para retener la silla junto a su magna carga. Incluso se comenta que uno de ellos llegó a sacar su pistola, apuntar al torpedo que se acercaba y dispararle. Sí, señor, ahí, dispara. Como One Body War, ahí. Pero bueno. Total, que ¿cómo acabó el panorama? Pues mal. Que el USS Iowa logró virar a tiempo, afortunadamente, y el torpedo explotó en su estela. Más tarde, Roosevelt hizo una anotación en su diario sobre el incidente. Lunes, demostración de artillería. El Porter nos lanzó un torpedo por error. Lo vi, falló por unos 1000 pies. En fin, a bordo del Willie D, pues todos respiraron con alivio hasta que vieron que las grandes torretas del Iowa giraban y sus 9 piezas de 406 milímetros apuntaban al destructor que había abierto fuego contra el presidente de los Estados Unidos. Esto es de película, no, esto es de TVO. Es decir, que tu jefe te está apuntando no con el dedo, sino con cañones de 400. Sí. O sea, es el enemigo. Entonces, Fernández. Walter, bueno, en este caso Walter, ¿no? Walter, se te va a caer el pelo.
El incidente estaba muy lejos de haber terminado. Poco después, el US Iowa radiaba inquiriendo qué había pasado. Hemos sido nosotros. Fue todo lo que Walter pudo decir. El almirante King no cabía en sí de furia, pero era para menos a bordo del acorazado, por supuesto. Después de conferenciar rápidamente con su tripulación sin encontrar explicación a lo ocurrido, el capitán se vio en la nada envidiable posición de tener que convencer al almirante King y al resto de que todo había sido un lamentable malentendido. Bien, dado las circunstancias, sin embargo, sus esfuerzos tuvieron escaso éxito y el destructor, como no podía ser de otra manera, fue expulsado del convoy. Fue expulsado mientras le apuntaban, mientras se iba, ¿no? No dejéis de apuntarle, seguir apuntando. Pero no dejéis de apuntarle que es capaz de darse la vuelta. Y se da la vuelta y nos tira otro torpedo. Aquí que no vuelvan, que no quiero verle más. Es que yo me imagino la cara de esa gente cuando ves que de tu barco ha salido un torpedo que va hacia el presidente y dices, Dios. O sea, no sé, yo creo que te mueres del infarto o algo. Como diría un amigo mío, para habernos matado. Pues sí. ¿Eso que se ve por ahí es nuestro? Sí, es nuestro, capitán. Dios. Bueno, pues el USS Agua y el resto de la escolta continuaron su viaje a África del Norte, mientras que el William de Porter se dirigía a la base naval estadounidense de las Bermudas. Toda su tripulación, incluido el capitán Walter, fueron arrestados por los marines al llegar a dicha base. Bueno, pero vamos. Hombre. ¿Y algún collejazo le daría o qué? Hombre. Se puede la caliado. Su tripulación fue sometida a un consejo de guerra y se pudo establecer al final de las investigaciones que por error el tubo lanzatorpedos no se le había retirado el detonador en el momento del simulacro. Además se estableció que los oficiales y marineros eran inexpertos en maniobras navales. Fuese como fuese, habían atentado contra el presidente y alguien tenía que pagar. Por su negligencia inicial y su comportamiento posterior, Dawson, que solo tenía 22 años, fue condenado a 14 años de trabajo forzado. Que antes, cuando hemos nombrado a los dos, cuando se da el nombre de los dos marineros, los pobres, ya malo. Si su nombre está en la historia, es que les ha pasado algo. Y entonces, efectivamente, al pobre Dawson le cayeron 14 años de trabajo forzados. Por suerte para él, cuando Roosevelt fue informado de la sentencia, le otorgó un perdón presidencial al joven y ordenó a la Marina que no infligiese ningún otro castigo a Dawson, dado que había sido un error y nadie había salido perjudicado, menos mal. Desde entonces, el William de Porter fue considerado portador de mala suerte. A ver. Un café. A ver, normal. Pero más que mala suerte es que es torpeza a bordo. Así fue como comenzó a ser objeto de bromas y burlas. Por lo general, el barco era recibido en todas partes con saludos como ¡alto el fuego! Nosotros votamos por Wilkie. Por Wilkie. No disparen, somos del Partido Republicano. Y otros por el estilo. El William D. era el estigma de la flota y fue destinado hacia donde nadie lo deseaba, a las Islas Aleutianas, el Ártico. Prometo esperarte hasta la extinción, cuando el hielo nos cubra a los dos y nos veremos en el Ártico y será todo tan romántico que miraremos despacio en dirección al sur y nos veremos en el Ártico y será todo tan nostálgico. Eso fue un severo... Al quinto hielo. Sí, dice, vete para allá, que ahí por lo menos allí lo mandaron donde no había ser humano.
durante un servicio en las duras condiciones árticas de la zona. Es que de verdad, sí, es que cuando te toca algo así. La tripulación trabajó duro para convencer al alto mando que cambiase su estimación del Willy D, pero a pesar de que se comportaron bien, el barco se seguía perseguido por una maldición. No era una maldición, joder, es que es torpeza. Y le resultó imposible deshacerse de eso. Pero es que hay un episodio que sucede después que empeora todo. Durante un permiso entre 2 periodos de maniobras en las Aleutianas, un marinero regresó a bordo borracho. Y no tuvo mejor idea que disparar la artillería principal. Por favor. O sea, estos cacharros... No hay puertas ahí con cerraduras para la artillería. Estos cacharros tienen unas bocas y un candadito. Un candadito, un cerrojo. Claro, un pestillito de estos que tienes que pones en los cuartos de baño. Algo, no sé. O sea, que tenemos un señor que se sube a la artillería principal, mete un obús, pepino, que no estaba dentro, le mete el pepino y no tuvo la mejor idea que dispararla, y lo disparó. Y consiguió hacer con uno de los cañones antes de ser detenido. Supuestamente no había apuntado el arma y pues ya está, llegó borracho y pegó allí el pepinazo y para donde vaya. No tenía idea de dónde estaba disparando, pero el proyectil de 127, un proyectil importante, impactó en el jardín delantero de la residencia del comandante de la base. Y dije, bueno, vale, la ha pegado. No podía ir a otro sitio. Claro, al del comandante. No puede ir a otro que le da igual, no. Y bueno, pues estaría el comandante durmiendo. No. Había una fiesta para oficiales y sus esposas. O sea, es que se junta todo. Menos mal que no pasó nada porque tuvo mucha suerte y lo único que se recibió, pues bueno, fueron daños materiales y agravar la mala reputación de este destructor. El comandante Charles Keyes relevó al teniente comandante Walter como oficial en jefe del William D. Porter el 30 de mayo del 44. Keyes decidió cambiar la imagen fatal del buque a su mando, sometió a la tripulación a un draconiano y riguroso entrenamiento en maniobras navales y de defensa artillera. Es decir, este llegó y dijo, esto le cambio yo el rumbo. Sí, literal. Esto dejadme a mí. Bien, una vez en el frente del Pacífico y a pesar de los esfuerzos del comandante Keyes, que relevó al desafortunado Walter, la reputación de nuestro destructor no mejoró. Al contrario, se hundió todavía más cuando acribilló accidentalmente al destructor USS Luz durante los primeros momentos de la batalla de Okinawa. Tras este nuevo incidente, pues el Porter sirvió como apoyo para las tropas que trataban de conquistar aquella isla. Utilizó correctamente sus defensas antisubmarinas y hasta llegó a derribar 5 aviones japoneses. Lamentablemente, poco después se informó que también había derribado por error 3 aviones norteamericanos. Es decir, que el William D. iba de mal en peor, el pobrecito. ¿Cómo acabó al final el William D. Porter? Pues si nos remontamos al 10 de junio de 1945, el Willy D detectó una formación de aviones japoneses que resultaron ser kamikazes. Bien, un Aichi se abalanzó por el costado de estribor contra el destructor y levantó una instantánea y densa barrera antiaérea, producto de los draconianos entrenamientos que ya hemos mencionado, que les sometió el comandante Keyes, ¿no? Entonces, el avión atacante fue tocado. Gracias a esta maniobra,
pero no destruido en el aire, y mientras caía la tripulación vitoreaba. Pero ¿cuál fue la mala suerte? Que en vez de explotar en superficie, el kamikaze, el avión que iba en pérdida derrumbándose, pues cayó tangencialmente y se sumergió en la diagonal a casi 10 metros del buque estadounidense y siguió bajo el agua en dirección hacia el destructor por debajo de la quilla, explotando justo debajo de él y levantando al navío de la superficie y desfondando al buque. Esto causó el hundimiento del mal afamado destructor, resultando curiosamente sin bajas durante esas agotadoras campañas. Y es curioso que el William Deep, después de toda esta maltrecha historia, la única baja que sufrió fue la que ya comentamos del marinero que se perdió en la tormenta con esa ola que barrió la cubierta. El nombre del buque fue borrado del registro naval de los Estados Unidos el 11 de julio de 1945. Total, el William D. Porter recibió 4 estrellas de combate por sus servicios en la Segunda Guerra Mundial. Y acá acaba un poco la historia del famoso William D., pobrecito mío, que vaya nave chafada. Pero vamos, ya desde el inicio salió con el ancla, madre mía. Pero vamos, yo de verdad, la escena ese segundo donde sale el chapoteo y ves salir de tu barco un torpedo, ese segundo debe ser indescriptible. O sea, el presidente de Estados Unidos le acabas de tirar un pepino. O sea, debió ser como... Solo se te pasa una frase, la que voy a liar. La que has liado, la que he liado. Estás escuchando Que vuelen alto los dados, tu podcast de historia. Bueno, vamos a por la que nos queda. Bombardeo japonés a Estados Unidos, año 1942. En este año nos situamos después del ataque a Pearl Harbor. El objetivo primario de la Armada japonesa era eliminar lo más rápidamente posible a la flota del Pacífico de los Estados Unidos. Con ello, lo que trataban era de retrasar que los refuerzos estadounidenses llegaran a toda costa, ¿no? Y antes de que la inmensa capacidad industrial de los Estados Unidos pudiera controlar rápidamente el Océano Pacífico, pues eso, con nuevos barcos de guerra. Se creía que esto podría lograrse llegando a realizar precisos ataques quirúrgicos en lugares claves sobre el propio territorio de los Estados Unidos. Al hacerlo con ello, la población estadounidense pues entraría en pánico e innumerables recursos militares americanos pues serían desviados para mejorar sus defensas a lo largo de toda la costa del Pacífico. Nuestro protagonista, Nobuo Fujita, que nació en 1911, se alistó en la Armada Imperial en 1932 y consiguió hacerse aviador de la Marina, un destino que entonces era muy exclusivo. Fujita fue piloto de pruebas y parece que era un excelente piloto, todo un natural flyer que lo llamaban, y luego lo enviaron no a un portaaviones sino curiosamente a submarinos, un destino un poco extravagante para un aviador en cualquier otra armada. Ahora diremos por qué. Fue embarcado en el I-25 durante la Segunda Guerra Mundial.
¿Qué era un I-25? En este caso, los japoneses eran los únicos que disponían de esta innovación, tenían un total de 41 unidades de este I-25, que eran sumergibles que portaban hidroaviones desmontados y estivados en un hangar a tal efecto. Su aeroplano era un pequeño hidroavión Yokosuba, y denominado Glen por los aliados, que se lanzaba desde una rampa encubierta y que los operarios montaban en 1 hora. Es decir, estamos hablando de un submarino que porta hidroaviones muy ligeros que se desmontan y luego se arman para lanzarlos desde una rampa. Bien. Fujita había esbozado al tiempo cuidadosamente un plan por escrito al cuartel general para utilizar los pequeños hidroaviones de reconocimiento, estos que se transportaban a bordo de submarinos como el suyo, el I-25, para bombardear importantes objetivos militares y ciudades a lo largo de la costa oeste de Estados Unidos, e incluso atacar el canal de Panamá, la arteria vital que unía las fuerzas navales estadounidenses de los océanos Atlántico y Pacífico, y una importante ruta de comercio internacional. Bien, como vemos, Fujita tenía un plan muy esbozado, muy cuidadoso y que había estudiado con esos avances tecnológicos que eran unos hidroaviones dentro de unos submarinos que se desplegaban con una pequeña catapulta para lanzarlos y que podían realizar esos vuelos. Era una innovación, no tenía nadie nada más que ellos. Y él presenta un plan serio y potente, ¿no? Entonces el cuartel general de la Armada Imperial Japonesa le llama el 27 de julio de 1942. Y en esta reunión está el príncipe Takamatsu, que es el hermano pequeño del emperador Hirohito, la Sagrada Grulla. La Sagrada Grulla. Después de las presentaciones formales, el oficial de Estado Mayor de los submarinos anunció en un tono práctico: Fujita, vamos a hacer que bombardees el continente americano. Entonces, en ese momento, Fujita debió pensar en su plan, que por cierto hay un libro que está publicado, que se llama The Fujita Plan, de Mark Felton, donde cuenta todo esto que estamos narrando, y lo cuenta con detalle. Fujita era un tío serio y hizo un plan muy bueno. Entonces yo creo que él debió pensar fenomenal. Pues entonces su excelencia reverendísima, su esencia ilustrísima, que vamos a bombardear una ciudad importante, Hollywood, debió decir. Y la contestación fue: bombardearás los bosques por nosotros, justo por aquí. Entonces, en este por aquí, lo que señaló con el dedo es una posición que se fue acercando Fujita. Estaba al norte de la frontera del estado de California, y lo que vio, ahí no vio un pueblo ni nada, vio que era un bosque. Entonces Fujita se quedó como un poco diciendo: pues no debo estar viendo bien. Debió decir: perdón, el dedo que no veo bien, que señala, me gusta el pueblo de abajo. No. El oficial de Estado Mayor pues le explicó más y le dijo: el noroeste de los Estados Unidos está lleno de bosques, y una vez que se inicia un incendio en la profundidad del bosque, es difícil detenerlo. A veces pueblos enteros son destruidos. Bien, o sea, Fujita hace un plan fantástico y fenomenal para bombardear ciudades, y el Alto Estado Mayor hace un plan de mierda, que es que van a bombardear un bosque, le van a tirar un pepino a un bosque, o sea, se van a jugar la vida por bombardear un bosque. Pero es que el oficial no contestó con la explicación, sigue con la explicación todavía y dice: si fuéramos a bombardear estos bosques, le causaría muchos problemas al enemigo. Incluso podría causar un pánico a gran escala, una vez que los residentes supieran que Japón podría llegar y bombardear a sus familias y hogares desde 5.000 millas de distancia. Ante esto solo caben dos explicaciones: o son tontos, o quieren darle a Estados Unidos un poco, pero sin que les duela. Porque es una estupidez bombardear un bosque. ¿Para qué vas a bombardear un bosque? Es que es absurdo, y además la ventaja de la sorpresa la pierdes en el momento que haces el primer ataque en un bosque. Pero bueno, vamos a ver qué pasa de todo esto. Pues bien, el 9 de septiembre de 1942, el submarino japonés I-25 navegaba a profundidad de periscopio en las cercanías de la costa del estado de Oregón, en Estados Unidos.
El capitán del submarino ordenó sacar el hidroavión al exterior. Se desplegaron las alas y la cola se armó con bombas incendiarias y se colocó en la catapulta de lanzamiento. El piloto Nobuo Fujita y el tripulante Shoji Okuda tenían la misión de provocar devastadores incendios en los bosques para mantener el miedo entre la población civil, como hemos dicho, y demostrar el poderío japonés, cosa que nadie se había atrevido a bombardear Estados Unidos en suelo continental hasta ahora. La catapulta lanzó el hidroavión y Fujita pues, puso rumbo a los bosques de Oregón. Cuando llegaron a la zona elegida, los bosques eran los alrededores de un pueblo llamado Brookings, ¿no? Soltaron las bombas y tras comprobar que se había iniciado el incendio, pues dieron un giro de 180 grados y regresaron. Amenizaron el océano, llegaron hasta el submarino y tras volver a plegar las alas y la cola del avión se sumergieron y desaparecieron. Por tanto, la ejecución de la misión había sido perfecta, pero no así el objetivo final. El bosque estaba muy húmedo por las últimas lluvias y además un forestal había avisado convenientemente y había podido dar la señal a tiempo para extinguir el fuego con antelación. Fujita volvió a atacar el día 29, esta vez de noche, con el mismo resultado. De regreso al sumergible, salieron por piernas convencidos de que habían montado una buena y en realidad en el segundo ataque ninguna de las bombas explosionó. Pero vete tú a saber, a lo mejor ni las tiraron. Pues yo me imagino a los dos allí montados diciendo otra vez para allá, vamos a tirarle a un bosque. Chicos, no las tiren. ¿Qué vas a tirar? Nada. Anda, damos la vuelta y nos venimos. Y además la extinción del incendio. La parte bonita de la historia de Fujita viene después de la guerra, en 1962. Con motivo de una festividad de Cal, las autoridades de Brookings le invitaron a visitar su pueblo como muestra de amistad entre el pueblo japonés y estadounidense. Nobuo Fujita iba a tener la oportunidad de pedir perdón y redimir su conciencia, pero también se sentía inquieto porque tampoco sabía cómo le iban a recibir. Era un hombre de honor y entonces se llevó su katana familiar para que en caso de necesidad, si le fueran a juzgar por crímenes de guerra, pues se practicaría el suicidio por harakiri, el suicidio ritual. Cuando llegó, pues tuvo una gran sorpresa que le recibieron con mucha simpatía, tanta que decidió regalar al pueblo el sable de la familia, el que llevaba él en su vuelo, ¿no? Y que también pensaba hacerse el harakiri con él, pero bueno, se lo dio. Y este sable se exhibe en el ayuntamiento de la localidad de donde están Brookings. Fujita regresó varias veces al pueblo del que fue nombrado ciudadano honorario, incluso volvió a volar sobre los parajes de su ataque y plantó un árbol, un retoño de secuoya en el lugar exacto donde cayó una de sus bombas. En 1997, cuando Fujita murió de cáncer de pulmón, su hija Yoriko enterró parte de sus cenizas entre los bosques que el samurái aviador quiso un día incendiar. Curiosa historia, sí señor. Ay, una historia que tiene un final bonito, tampoco hizo nada porque las bombas que tiraron no mataron a nadie, se jugó el tipo, pero bueno, luego es una historia bonita. Y hasta aquí nuestra historia de hoy. Esto se acabó, Inti. Ponga las manos sobre la cabeza o abriremos fuego. ¡Luces! Hoy hemos escuchado cómo un fabuloso queso de bola puede ser usado como arma destructora. No solo por su aroma, sino también por su consistencia. Cómo una batalla puede resultarnos diferente dependiendo del bando que la cuente. También hemos demostrado que echarse al mar en la defensa de un puerto cuando se desconoce al enemigo no puede salir muy caro y deshonroso. Que un portaaviones no se puede manejar como si fuera un 600 y que un elaborado plan de bombardeo puede resultar un fiasco cuando los gerifaltes cambian precisamente los planes.
Estás escuchando Que vuelen alto los dados, tu podcast de historia. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Anímate a suscribirte a nuestro podcast y a darnos un me gusta si este programa te ha gustado. También a que nos dejéis vuestros comentarios y sugerencias y a compartirlo para que tenga una mayor difusión. Estamos también en Facebook, Instagram, Twitter y en nuestra página web www.quevuelenaltolosdados.com. Si queréis comunicaros con nosotros, podéis hacerlo a través de nuestro correo electrónico, contacto@quevuelenaltolosdados.com. Y si queréis apoyar este proyecto por menos de lo que cuesta un café, podéis ayudarnos en el acceso a la plataforma Ko-fi que aparece en la descripción de este programa o haceros suscriptores, con lo que además de ayudar el mantenimiento de este proyecto, dispondréis de contenidos mensuales exclusivos. Muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo programa.